Era este grupo de voluntarios que cada semana se reúnen para practicar y para dirigirnos a la presencia de Dios. Es una gran bendición. Y el día de hoy, hermanos, estamos en la parte número 5 de esta serie de mensajes que hemos titulado Conectándonos con Dios. Y como mencionaba en el servicio en inglés, este mensaje es un mensaje muy personal. De hecho, déjame te pregunto algo, ¿puedo ser honesto contigo el día de hoy? Porque de alguna manera va a ser una confesión delante de ustedes en cuanto a la manera en la que Dios ha estado tratando con mi mente y con mi corazón a través de los años. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración de liberación. Si recuerdan, la semana pasada estudiamos la oración de purificación, que fue la primera parte de este versículo que dice: perdónanos nuestras deudas, hablando de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de esta oración, que tiene que ver con la oración de liberación. Es lo que hemos llamado de alguna manera, los gemelos de la miseria. Hasta parece el nombre de película, ¿verdad? Los gemelos de la miseria. La culpa y el resentimiento. Y de alguna manera todos los que estamos aquí hemos luchado con esto, ya sea con la culpa por cosas que has hecho en el pasado, o el resentimiento por cosas que te han hecho. Y yo creo que es tiempo de ser honestos. Pero antes de comenzar, quiero solamente hablar de este fin de semana, el viernes y el sábado, estuve trabajando haciendo un poquito de limpieza ahí en la cochera de la casa. ¿Alguien ya lo ha hecho también? No sé si te has dado cuenta, pero de una manera sobrenatural se llenan de cosas el garage. De la noche a la mañana lo dejamos limpio y al día siguiente está otra vez lleno de cosas que ni siquiera sabes de dónde vienen. ¿A alguien más le ha pasado eso? Amén. A todos nos pasa, ¿verdad? Pero mientras estaba limpiando y estaba alabando al Señor, estaba con música, que estaba muy caliente, por cierto, ¿verdad? Estaba sudando, pero el punto ni siquiera es eso. El punto es que mientras estaba haciendo esto, vino a mi mente un pensamiento. Así es como, por lo general, dejamos que se acumulen cosas en nuestra vida. Cosas que no necesitamos. Cosas que quizá nos están afectando, nos están controlando. Y el resentimiento es uno de ellos. Y déjame decirte algo. Es algo que en muchos momentos personalmente me ha afectado. Quizá ya en algún tiempo he contado un poco mi historia, pero desde que era pequeño, yo recuerdo que era siempre de los menores en la escuela primaria allá en México. Y yo no sé si sería que de niño era simpático, bonito, algo así que la gente me veía, pero siempre fui una atracción para mis compañeros mayores, que de alguna manera siempre me empujaban, me golpeaban, me ponían apodos y siempre no me gusta usar la palabra víctima, ¿verdad? Pero fui afectado por el bullying. Yo en ese tiempo ni siquiera sabíamos lo que significaba el bullying, ¿verdad? Ahora es un término moderno, pero ¿por qué menciono esto? Porque conforme fui creciendo, al llegar a la adolescencia, yo no sabía que estaba acumulando mucho resentimiento en mi corazón. No sabía, de hecho yo no hablaba con nadie de esto. Entonces de alguna manera estaba teniendo ese sentimiento, ese coraje. Entonces fue muy fácil para mí al encontrar la música de rock pesado que se llama el heavy metal, ¿verdad? Muy rápido para mí, no me tomó tiempo en encontrar no solamente la música más suave, sino la música más violenta, la música más en la que yo pudiera expresar más. Y hermanos, esto de alguna manera me dio esa voz que yo estaba buscando para expresar mi coraje. Entonces, de un día para otro, cuando hice la transición de la escuela secundaria a lo que aquí se llama la high school, ahora sí, era tiempo de mi venganza. Ahora pasé de ser yo la víctima, ahora comencé a ser la persona que abusaba verbalmente de otras personas. Usaba mi boca, mis labios para burlarme de otros, para poner apodos, y todo esto de alguna manera. Yo siempre decía que la música no me afectaba porque yo ni siquiera entendía inglés. Pero yo no sabía
que todo lo que estaba llenando mi mente era de cosas que promovían la hostilidad, la violencia, entre otras muchas cosas. De hecho, recuerdo claramente que uno de los álbumes de mi banda favorita se llamaba, nada más para que te des una idea, se llamaba Asesínalos a todos, mátalos a todos, kill them all. Y te digo algo, ahora lo puedo contar, pero en ese momento sí llegué a contemplar esa posibilidad. ¿Qué sucedería si yo hiciera lo que estoy escuchando? Entonces, si no fuera por la gracia, la misericordia de Dios, hermano, yo no te podría estar contando esto. ¿Por qué? Porque el resentimiento es real. El dolor, que a veces es inexplicable, es algo que solamente es lo que vamos a aprender el día de hoy. La única alternativa es o tú haces que te la paguen o tú experimentas el ser liberado. Y yo entendí claramente que para poder experimentar libertad, verdadera libertad, y créanme, fue un proceso largo, doloroso, difícil de poder enfrentar y reconocer que yo de alguna manera me había quedado estancado emocionalmente a la edad de 8 años. Pero ahora pude comprender que si verdaderamente Dios me iba a usar en mi vida para servirle a Él, yo tenía que enfrentar esto. Ahora, ¿qué me dices de ti? Tal vez has venido a la iglesia, has atravesado por dolor, por sufrimiento, has sido lastimado por gente, quizá ni siquiera has sido honesto al respecto, pero el día de hoy, ahora tienes una cita con Dios. Y Dios te está llamando a ponerte a cuentas con Él. Y por eso el día de hoy vamos a hablar abiertamente de la oración de liberación. Yo sé que el día de hoy la palabra liberación tiene otras connotaciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de experimentar verdadera libertad. De eso estamos hablando. Y por eso dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 12, lo siguiente. Jesús nos enseñó esto: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. De alguna manera dices: Señor, queremos que nos perdones tanto como nosotros perdonamos a los demás. Eso es lo que estamos diciendo. De la misma manera que estamos perdonando a los demás. Y el hecho es que en tu vida vas a ser lastimado, te guste o no, vas a ser lastimado por otras personas. Gente va a decir cosas que te van a lastimar o van a hacer cosas que te van a doler. Y a veces sucede de manera intencional, o quizá, como decía, ¿quién decía? El Chavo del 8, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Pero el punto es este: si no aprendes a liberar ese dolor, se va a acumular en tu vida. Y como la basura de la culpa de la que hablamos la semana pasada tu vida va a comenzar a apestar. Quiero preguntarte, ¿apestas tú el día de hoy? No estoy hablando de si te bañaste o no. Estoy hablando de tu actitud. Quizá no te has dado cuenta que tu actitud apesta. Vas por todos lados cargando ese dolor. Y si tú permites, si no aprendes a liberar ese dolor, se va a acumular, como mencioné, en tu vida. Si tú permites que el resentimiento, los rencores, la ira se acumulen dentro de tu vida, no sabes cómo dejarlos ir o deshacerte de ellos, van a comenzar a envenenar tu espíritu. Una cosa es perdonar a las personas que solamente te lastimaron una vez. Eso quizá es más sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con los que te lastiman una y otra y otra y otra y otra y otra vez? ¿Qué se supone que es lo que debes hacer con esas personas? ¿Vengarte? ¿Que te la paguen? Y de hecho me llama la atención que es una excelente pregunta, porque de hecho fue la misma pregunta que Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, que a veces yo me he podido identificar con él. No sé si tú eres igual, que a veces dices cosas sin pensarlas. ¿Alguien? ¿Nadie?
Bueno, ok, 2, 3, ok. Qué bueno que hay gente honesta en este lugar. Pero Pedro era uno de esos, ¿verdad? Que él era alguien que estaba dispuesto a dar, decía que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, ¿verdad? Pero en la primera oportunidad, cuando llegaron a aprender al maestro, ¿qué hizo? Salió corriendo. Bueno, para no fallarle, Pedro, de alguna manera inspirado por el querer impresionar a su maestro, él viene con Jesús y le hace menciona lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Yo creo que era una pregunta honesta. Le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora, en realidad no sabemos si Pedro en realidad se estaba refiriendo a su hermano, que sabemos por la palabra de Dios que se llamaba Andrés. Pero escúchame bien, el 90% de todo el resentimiento en tu vida comienza en tu casa. Ya no me gustó eso. Alguien que tú conoces, alguien en quien tú confías, de alguna manera ha ocasionado esto. La mayor parte del enojo, la mayor parte del resentimiento le sucede a las personas más cercanas a ti. ¿Sabes por qué? Porque estás en contacto diario. De hecho, siempre he dicho lo siguiente: el lugar más difícil para ser un verdadero cristiano, ¿sabes dónde es? No es en el Walmart. Ahí no te conocen. Puedes tener un desplante o lo que sea, no te conocen, pero llegas a tu casa, adivina que ahí sí te conocen. Y te conocen requete bien. No requete bien, requete bien. Entonces, son las personas que nos rodean, de las que estamos más cerca, que son las que te lastiman más frecuentemente. Pero la pregunta es: ¿y si esa persona sigue lastimándome y me sigue ofendiendo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Yo sé que a veces bromeamos al respecto, pero la verdad es que muchos de nosotros nos hemos quizás sentido profundamente heridos por cosas que nos han dicho. Tal vez si somos todavía más, vamos más adentro, has sido lastimado o abusado verbalmente o físicamente o sexualmente. Y tal vez hasta el día de hoy no has podido hablar abiertamente de esto. Y Pedro está hablando de alguna manera de esto, y él está diciendo: ¿con cuánta frecuencia, Jesús, debo seguir perdonando a mi hermano? Hasta 7 veces. Ahora, yo sé que esto llama la atención. ¿Por qué diría 7 veces? Bueno, es interesante que la ley judía exigía que tú tenías que perdonar al que te ofendiera 3 veces. Básicamente los perdonas 3 veces y después de ahí ya quedas libre. Entonces yo me imagino, conociendo un poquito más el trasfondo de Pedro, me imagino que Pedro dijo: ok, si son 3 veces, la multiplico por 2, son 6, y entonces ahora 6 más 1 son 7, no, hombre, ya la hice. Voy a impresionar, el maestro va a decir: Pedro, qué espiritual eres, qué bárbaro. No, de verdad, te pasaste de bueno. Entonces, de alguna manera, eso es lo que él hizo. Dijo: lo duplicaré y agregaré 1 por si acaso esto verdaderamente va a impresionar al maestro. Pero escucha lo que dice el versículo 22. Jesús dijo lo siguiente: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Otras traducciones dicen 70 veces 7. Eso es lo que Jesús le contestó. Pero aquí la pregunta es: ¿qué es lo que está diciendo aquí? El punto es que, escúchame bien, si estás contando las veces que estás perdonando, entonces eso no es perdón, mi hermano. Está hablando de que es un número ilimitado. ¿Qué tal si fueran 777 veces? O si fueran 777,000 veces. Creo que entendemos el punto, ¿verdad? Está hablando que es un número ilimitado, y él está diciendo que tienes que seguir perdonando, tienes que seguir liberando el dolor, tienes que seguir perdonando al que te ha ofendido. Y hoy vamos a hablar sobre lo que significa y también lo que no significa esto. No obstante, Jesús está
quería dejar bien claro esto, y él dijo que tienes que seguir perdonando a las personas que te ofenden si tú quieres vivir en libertad. Creo que queda claro esto, ¿verdad? Por eso es la oración de liberación. Y para enseñar este punto, Jesús contó una historia en Mateo 18, la cual ha sido considerada como la historia o la parábola del siervo despiadado, y comienza de esta manera en el versículo 23. Dice la Biblia: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Otras traducciones dicen 10,000 talentos. Voy a explicar qué significa esto. Obviamente en esos días no se usaban dólares y centavos, pero eran llamados, o lo que usaban en ese tiempo eran talentos o talentos de oro. Y dice que este tipo le debía 10,000 talentos. Vamos a dejarlo de esta manera, 10,000 talentos. Pero para darnos una idea, en el tipo de cambio de hoy, sería el equivalente a 12 millones de dólares. Si tú tienes 12 millones de dólares, quiero hablar contigo después del servicio, estoy bromeando. Pero quiero que entiendas que este tipo estaba en serios problemas. Le debía al rey no $1, no $1,000, 12 millones de dólares. Y en aquellos días la bancarrota era algo realmente simple. Y nos lo explica el siguiente versículo, versículo 25. Dice la Biblia: como él no tenía con qué pagar, quiero que circules eso, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Qué es eso? Que los vendieran como esclavos, es lo que significa. Y todo lo que tenía para así saldar la deuda. En aquellos días, si tú te declarabas en quiebra o en bancarrota, era muy sencillo: te vendían como esclavo hasta que lo pagaras. Y si tú no podías pagar, vendían a tu esposa, y si no podías pagar, vendían a tus hijos, a tu chivo, a tu burro, a lo que tuvieras, hasta que pagaras toda la deuda. Pero la verdad es que este tipo tenía una deuda de 12 millones, no con cualquier persona, con el rey. Entonces creo que si somos honestos, podemos estar de acuerdo que estaba en serios problemas, ¿verdad? De alguna manera estaba sin esperanza. E incluso piensa en esto: si pudiera pagar algo, lo que aquí se le llama pagos mínimos, o como dicen, down payment. Si pudiera pagar $100 por día, ¿cuánto crees tú? A ver los matemáticos, ¿cuánto crees tú que le tomaría pagar los 12 millones de dólares a $100 al día? Sé que ya lo tienes, 300 años. 300 años. Si no me crees, bueno, pues saca la calculadora. Exactamente, estamos hablando de una imposibilidad. Estaba sin esperanza, prácticamente imposible el poder pagar. Entonces, por eso dice el versículo 26 lo siguiente. Dice: el siervo se postró delante de él. Versículo 26. El siervo se postró delante de él. ¿Y qué es lo que dijo? Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Qué mentiroso, ¿verdad? Se lo pagaré todo. Ya me lo imagino ahí. Le juro que le pago hasta el último centavo. Esto realmente es algo patético, es algo ridículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una deuda de 12 millones de dólares o de 10,000 talentos de oro. ¿Y qué es lo que dice? Dame unos días más. Dame unos días más. Y eso es lo que ese tipo le está diciendo al rey: solamente dame un poco más de tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿En qué está pensando? Un poco más de tiempo no va a ayudar a este tipo. Está irremediablemente endeudado. Pero fíjate que el rey observa o nota su súplica, y dice la palabra que se compadece del sirviente, y de hecho lo libera de su deuda. Y él dice: te voy a perdonar, cancelaré la deuda, voy a hacer borrón y cuenta nueva, te voy a dejar en libertad, te voy a perdonar
y vamos a decir cuenta saldada, en otras palabras, no me debes nada. Versículo 27 dice lo siguiente: el Señor se compadeció de su siervo. En otras palabras, su corazón se conmovió o fue movido a compasión. Y dice, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De la oración de libertad, de liberación. Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien haría eso? Honestamente, ¿por qué alguien dejaría en libertad a otra persona que te ha lastimado o que ha lastimado? Pero más importante aún, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué tú deberías hacerlo? ¿Por qué deberías liberar a otras personas? En primer lugar, hay 3 razones. En primer lugar, porque Dios te ha perdonado. Todo comienza con esto. En primer lugar, debes perdonar, debes liberar a otros porque Dios te ha perdonado. Él te ha perdonado no solamente una vez, sino muchas veces. Entonces debes perdonar a otras personas. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado. Y en esta historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, vemos que el rey representa obviamente a Dios. Y estamos viendo que Él perdona al siervo. Por eso nuevamente el versículo 27 dice lo siguiente: el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Lo está leyendo conmigo? Y lo dejó en libertad. Y así como el rey canceló la deuda de este siervo en la historia, sabemos por la palabra de Dios que Dios envió a Jesucristo para pagar tu deuda. Esa deuda que jamás podrías pagar. Todo lo que has hecho mal en tu vida ya ha sido pagado, ha sido cancelado en el nombre de Cristo por su sangre. Jesús pagó tu tiempo de cárcel, Él pagó tu boleto, Él tomó tu ofensa y dijo, yo la pagaré. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por esa razón, encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, las siguientes palabras. Y dice esto acerca de quién es Dios. Y dice, pero tú no los abandonaste porque eres un Dios ¿qué? Perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor o en misericordia. Hermano, este es el significado de la gracia. Y esto de lo que hablamos la semana pasada con respecto al deshacernos de la culpa es cuando tú admites tu pecado delante de Dios, admites tus imperfecciones y todas las cosas que has hecho mal, tu rebelión. Y Dios dice, te voy a perdonar instantáneamente, te voy a librar, voy a cancelar toda la deuda, no me debes nada por medio de la cruz de Cristo. Y el hecho es que tienes una deuda enorme que jamás podrías pagar, pero nuestro Dios ha elegido borrar la deuda para siempre. Dios ha elegido librarte de las cosas que le debes a causa de la vida. Pero déjame preguntarte algo. Si tú fueras ese sirviente en la historia, es decir, tu patrón, tu rey, viene y te perdona $12 millones, ¿cómo te sentirías? Yo no sé tú, pero yo estaría brincando de gusto. ¿Tú no? Yo estaría brincando, invitando cocas a todo mundo, celebrando. Pero esto no fue lo que este tipo hizo, ¿verdad? De hecho, lo que él hizo fue algo completamente lo contrario. Él dice que salió y se encontró, se acordó que había alguien que le debía dinero. Entonces él lo encuentra, lo comienza a amenazar y le dice, será mejor que me devuelvas lo que me debes o si no te voy a enviar a la cárcel. Es lo que dice el versículo 28, dice lo siguiente, al salir
aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, o también otra traducción dice 100 denarios. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, dijo. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Eso fue exactamente, si tú recuerdas, lo que él hizo con el rey. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Es interesante nuevamente que este tipo, aunque se le había perdonado una deuda de 12 millones de dólares, no muestra piedad con un tipo que le debe muy poco. Por cierto, ¿sabes a qué equivaldría 100 denarios el día de hoy? Es menos que lo que te gastas en lo que vas a comer el día de hoy después de la iglesia. $17. ¿Verdad que no es mucho? Se dirige a este tipo y comienza a agarrarlo y asfixiarlo. Y es interesante que la ley romana te permitía tratar de ahorcar a alguien que te debiera dinero. Era permitido por la ley. Así es que vemos que de alguna manera lo que está haciendo, podrías tratar de exprimirle, si pudieras, lo que te debe, el dinero que te debe. Y dice, paga ahora, tienes que pagarme ahora mismo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué este tipo es tan duro? ¿Por qué está siendo tan exigente? Aquí está el punto de la historia. Quiero que pongas atención, porque el tipo realmente no creía que el rey lo había dejado en libertad. Realmente no se sentía perdonado. Él no creía que no tuviera o que no tendría que devolver los 12 millones de dólares. Por lo tanto, al salir, tontamente comienza a tratar de obtener dinero de todas las maneras, en cualquier lugar, pensando, tengo que devolverle el dinero al rey, tengo que pagar la deuda, por lo tanto tienes que pagarme lo que me debes. Él no creía que había sido perdonado. Y aquí está el punto: cuando no te sientes perdonado, escúchame bien, cuando no te sientes perdonado, tú no perdonas a otros. Cuando tú no te sientes perdonado, tú no perdonas a otros. Y esto es lo que esta historia nos está enseñando. Cuando te sientes sin perdón, no perdonas. Cuando te sientes sin gracia, no muestras gracia. Cuando te sientes que no has sido liberado de tus errores, de tu pecado, por lo tanto, tú no quieres que otros vivan en libertad. ¿Por qué es que nos cuesta tanto perdonar a otras personas? Porque no nos sentimos perdonados. Porque si realmente sintieras que se te ha quitado el peso de encima y que se te ha perdonado todo en tu vida, serías mucho más tolerante con otras personas si realmente te sintieras perdonado. Piensa en esto. Cuando encuentras a alguien que es duro, que es sentencioso, que es criticón, que es fanático, farisaico, y tiene un estándar de perfección que incluso él o ella mismos no pueden alcanzar, y es simplemente exigente en todos los sentidos de la palabra, puedes saber una cosa. Quizá ya pensaste en alguien, no lo voltees a ver aquí, por favor. Quizá puedes saber una cosa: esa persona se siente culpable. Se siente culpable. Las personas que llevan una culpa secreta, de alguna manera, consciente o inconsciente, se van a desquitar de otros. Y siempre son exigentes, son condenatorios, son menospreciadores, son sentenciosos, criticones. ¿Por qué? Porque no se sienten perdonados. Por lo contrario, las personas más indulgentes o las que muestran más gracia o perdón son aquellas que verdaderamente se sienten perdonadas. A quienes se les ha perdonado mucho, o como dice la palabra, ¿verdad? El que mucho se le ha perdonado mucho, perdona, o mucho ama. A quienes se les ha mostrado mucha gracia son más misericordiosos con los demás. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Estás inconscientemente tratando de pagarle a Dios? Tal vez eres un creyente en Jesucristo y has aceptado la salvación de Cristo, pero por dentro piensas, de alguna manera tengo que pagarle, tengo que compensarle a Dios, se lo pagaré.
en realidad no te sientes liberado, no te sientes que has sido perdonado y estás tratando de pagarle a Dios y tratando de ser bueno, yendo a la iglesia, haciendo esto o aquello, para ver si de alguna manera Dios te puede perdonar. Pero aquí la pregunta entonces, ¿qué necesitas hacer en lugar de tratar de desquitarte? O en lugar de tratar de hacerlo bien, ¿sabes lo que necesitas hacer? Lo que necesitas hacer el día de hoy es aprender a relajarte. Aprender a soltarlo, dejarlo ir. Por eso Pablo le recuerda a los efesios lo siguiente, estas palabras dice: más bien, iglesia, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Cuando realmente te sientes perdonado, vas a perdonar a los demás. Y por cierto, nunca tendrás que perdonar a nadie más de lo que Dios ya te ha perdonado a ti. ¿Me escuchaste? Nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios ya te ha perdonado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debes liberar a los que te han herido? Primero, porque Dios te ha perdonado una deuda de $12 millones. Pero quiero que veamos el número 2. Debes perdonar porque el rencor es una autotortura. El rencor es una autotortura, es una herida de alguna manera autoinfligida. Cada vez que estás resentido, cada vez que guardas rencor, cada vez que te amargas, cada vez que tienes ese resentimiento, siempre te va a doler más a ti que a otra persona. Escúchame bien, quizá esa persona ya no está aquí en la tierra y todavía te sigue lastimando. Y ahora lo que a veces más te puede molestar es que lo más probable es que si alguien todavía está entre nosotros, esa persona probablemente ni siquiera está pensando en ti. Te lastimaron en el pasado, se han olvidado de esto, han seguido con su vida y todavía estás preocupado por algo que te sucedió hace un año, hace 10 años o hace 20 años o cuando eras un niño. Tu pasado es pasado y no puede lastimarte más a menos que tú decidas aferrarte a él. Las personas que te lastimaron en el pasado ya no pueden lastimarte. La única manera que pueden lastimarte es si tú decides aferrarte al dolor. Por eso Job, quizá conoces la historia de Job, su sufrimiento. Él dijo esas palabras en el capítulo 5, versículo 2. Él dijo: entregarse a la amargura o al resentimiento o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. En esencia, no funciona. El resentimiento es una autotortura. Solamente te estás lastimando a ti mismo. Y en la historia que contó Jesús, cuando el rey se enteró que es de este siervo al que le había perdonado $12 millones, que está asfixiando a la gente por $17, vemos que él se enfurece y él está lleno de rabia. Por eso dice lo siguiente en el versículo 32. Dice: entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Es verdaderamente interesante que la palabra carceleros en el idioma original griego es la palabra que literalmente significa torturadores. Piensa en esto. Él dice: si vas a agarrar a todos los demás y vas a tratar de estrangularlos o asfixiarlos después de que yo te he perdonado una deuda tan grande, entonces ahora dejaré que te torturen. ¿Cuál es el punto de la historia? El punto de la historia es que el resentimiento siempre será una tortura para ti. Te duele por dentro cuando estás resentido, cuando llevas amargura en el corazón. Es una prisión emocional que te va a atormentar, pero es una prisión, escúchame bien, autoimpuesta. Nadie más te está haciendo miserable.
Tú te estás haciendo miserable porque no dejarás que ese dolor, o no dejas que ese dolor desaparezca. Sigas aferrándote a él, cuidándolo y recriminándolo y diciendo que nunca perdonarás, y así sucesivamente. Atormenta tu mente y tortura tu cuerpo y te carcome como un cáncer. Y el hecho es que incluso puede enfermarte. Fíjate, hay un estudio que fue publicado por una revista sobre enfermedades del corazón, que informa que las personas que tienen resentimiento tienen grandes problemas físicos. El resentimiento te enferma. Piensa en esto: los que tienen resentimiento tienen el doble de probabilidad de sufrir un derrame cerebral. Tienen el triple de probabilidad de sufrir un ataque al corazón, o el triple de probabilidad de someterse a una cirugía de bypass del corazón. Y 4 veces, escucha esto, 4 veces más probabilidad de tener niveles no saludables de colesterol. ¿Qué es lo que está revelando este estudio? Está diciendo: no es lo que comes, sino es lo que te está comiendo. Eso es lo que te está enfermando. ¿Me escuchaste bien? Lo que te está carcomiendo por dentro, eso es lo que te está enfermando. A veces decimos: es que es algo que me está quemando por dentro. Bueno, lo dices porque es verdad. Te está quemando por dentro. Hay otro estudio que también dice que guardar rencor, o han relacionado el guardar rencor con niveles más altos de diabetes, y guardar rencor también con niveles más altos de cáncer. Y aquí está la cita directa. Dijeron en ese estudio: aferrarse al enojo, a la amargura, tiene un costo físico enorme. Yo no sé tú, pero creo que nadie aquí quiere ser afectado físicamente por algo que puedes dejar ir el día de hoy. Escúchame bien, tú no fuiste creado por Dios para cargar con resentimiento. Yo quiero preguntarte el día de hoy, quiero que seas bien honesto: ¿a qué recuerdo doloroso te estás aferrando el día de hoy? ¿O qué recuerdo te está torturando cada vez que lo piensas? Hace que se te tuerzan las tripas por dentro. O tal vez esa persona que te lastimó y todavía estás siendo controlado, o te molesta, te enoja. ¿Qué es lo que cada vez que piensas en ello te está atormentando, te está torturando? Escúchame bien, hermano, amigo, no vale la pena. Tienes que dejarlo ir. Tienes que aprender a orar la oración de liberación y decir: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Todos los que nos han hecho daño, todos los que han sido malos con nosotros, tienes que aprender a perdonar, porque Dios dice que Él te ha perdonado y que el resentimiento es una tortura para ti. Ahora también, en tercer lugar, número 3, ¿por qué debes perdonar? ¿Por qué debes liberar a las personas? Porque tú necesitas perdón cada día. Tú necesitas perdón cada día. La Biblia enseña claramente que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Eso está bien bueno, hermano, apúntalo por favor. No puedes recibir lo que tú no estás dispuesto a dar. Quiero preguntarte algo: ¿quieres ser perdonado? La Biblia dice que tienes que perdonar, pero esto es lo que dice el Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero quiero preguntarte: ¿de verdad quieres orar por eso? Dios, quiero que me perdones tanto como yo perdono a los demás. Por esta razón, hermanos, el perdón debe ser un estilo de vida. No es algo que haces solamente una vez. Tú necesitas perdón todos los días. Seamos honestos: ¿cuántas veces le has pedido perdón a Dios por algo que prometiste que nunca volverías a hacer? Tú y yo necesitamos perdón todos los días, y necesitamos aceptar el perdón de Dios y también el perdón de los demás.
El perdón debe ser constante y debe ser continuo. Por eso la historia termina. Vemos que el rey trata al sirviente exactamente como el sirviente trata al otro hombre. De hecho, eso es lo que Jesús dijo en el versículo 35. Y dice la palabra: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué significa esto? Observa que él dice: a menos que cada uno perdone de corazón, no solamente de manera intelectual. A veces lo razonas, lo piensas, sabes lo que es correcto, pero no lo sientes. Y por eso Jesús dice: a menos que perdone de corazón. Ahora, antes de terminar, quiero responder esta pregunta: ¿Cómo le hago, pastor? Ya entendí por qué debo perdonar. ¿Cómo puedo liberar mi dolor? En primer lugar, tienes que dejárselo a Dios. Tienes que soltarlo, hermano. Tienes que dejarlo ir y entregárselo a Dios. Es cuando dices: ok, Dios, no voy a tratar de desquitarme, te dejaré que tú seas el que ajuste cuentas. Voy a dejar que tú te encargues de la justicia. Dios, yo quisiera vengarme, quisiera que pagaran. Voy a dejar que hagas lo que tengas que hacer y renuncio a mi derecho de desquitarme. Tengo derecho a vengarme de esa persona que me lastimó. Debe pagar, pero no lo haré. Por eso Pablo dice las siguientes palabras en Romanos 12:19: no tomen venganza, hermanos míos, les está rogando con urgencia. Dice: sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que por cierto, déjame te pregunto algo: ¿quién tiene un mejor arsenal para pagar o para ajustar cuentas? ¿Dios o tú? ¿Quién puede ajustar cuentas mejor, Dios o tú? Hermano, sabemos que Dios. Tienes que soltarlo. Déjalo ir. Déjame explicarte lo que no es el perdón. El perdón no significa restauración instantánea. A veces tenemos esta idea de que, ok, no quiero perdonar porque si lo perdono entonces tendremos que ser best friends. No, eso no significa. Una cosa es perdonar, otra cosa muy diferente es ganar la confianza. El perdón es instantáneo, la confianza debe conseguirse con el tiempo. He hablado con tantas parejas que a veces no solamente no acaba todo nada más con decir perdóname. La confianza tiene que construirse, tiene que ganarse. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué debes perdonar? Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué debes perdonar? No porque la otra persona lo merezca, sino es porque tú no quieres cargar con ese dolor. No quieres cargar con la tortura, no quieres llevar el tormento. Y por último, ¿cómo puedes liberar tu dolor? Se lo dejas a Dios, pero en segundo lugar, debes sanarlo con gracia. Debes sanarlo con gracia. Escúchame bien: esta es la única cura para tu corazón herido, la única cura para sacar a esa persona o ese dolor de tu mente y que deje de controlarte. Y por cierto, si todavía te aferras al resentimiento, te está controlando. Quiero preguntarte algo: ¿alguna vez has dicho: es que tú me haces enojar? ¿Sabes lo que significa eso? Que la otra persona tiene la capacidad de controlar tus emociones. Eso es lo que significa. La única manera de sacar a esa persona de tu mente y corazón y no controlarte más es sanarlo con gracia, con la gracia de Dios. Por eso el libro de Hebreos dice lo siguiente: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, dice que si Dios te da gracia y perdón, se lo debes ofrecer a los demás. Y dice de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo que este pasaje está diciendo es que la amargura es contagiosa. Y de hecho la amargura puede volverse generacional. Quizá tú puedes decir: es que mis papás
Están amargados porque sus padres estaban amargados, y porque sus padres estaban amargados. ¿Sabes una cosa? Tú puedes romper esa cadena de amargura el día de hoy. Todo comienza contigo. ¿Sabes por qué debes hacerlo? Porque el pecado, sabemos que está en el mundo, hay dolor, vivimos en un planeta roto, y sabemos que no es el cielo, la gente va a hacer cosas malas, pero tú tienes que aprender a mostrar la gracia de Dios. Y yo creo que una pregunta importante ¿es justo el perdón? No te enfoques en esto, no es justo. La respuesta es absolutamente no. No se trata de equidad, no se trata de justicia, se trata de la gracia de Dios. De hecho, déjame decirte algo. El hecho de que Cristo murió por ti en la cruz no fue algo justo. Él no había hecho nada, pero tú necesitabas un Salvador. Se trata de la gracia de Dios. Y por eso termino con esto. Dice Pedro: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Hermano, hay poder en la cruz de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Y dice: para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido perdonados. Lo que Cristo hizo en la cruz es que Él pagó el precio por todos tus pecados, para sanar todas las heridas de tu corazón. Escúchame bien, el perdón es gratis, es gratuito, pero no es barato. Le costó a Jesús su vida, le costó a Dios su Hijo. Y mientras Jesús estaba muriendo en la cruz y sus brazos estaban extendidos y la sangre, dice la palabra, que goteaba, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él estaba diciendo: tanto así te amo. No se lo merecen, ni siquiera saben lo que están haciendo, pero Padre, perdónalos. Y yo quiero invitarte el día de hoy, si verdaderamente quieres experimentar libertad de tu dolor, tienes que dejárselo a Dios, tienes que entregárselo a Él y tienes que sanarlo con gracia. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Porque solamente tú comprendes cuánto nos han lastimado estas personas. Y Padre, yo no quiero cargar con el dolor ni un segundo más. No quiero ser una persona amargada, pero necesito tu gracia y el poder de la cruz para liberar ese dolor y para poder perdonar a todas las personas que me han lastimado. Padre, sé que ese es un momento decisivo. Primero necesito experimentar ese perdón. Tú sabes todas las formas en que quizá me han lastimado, pero el día de hoy quiero tomar esa decisión de vivir en verdadera libertad, de dejarlo ir, de perdonar, de dejar que tú seas el que te encargues. Pero Padre, que el día de hoy yo pueda caminar en verdadera libertad, sabiendo que al perdonar, que al orar, al hacer la oración de liberación, yo puedo caminar verdaderamente en libertad, porque para eso es que hemos sido creados. Nuevamente, Padre, gracias por tu palabra y porque sé que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, que es nombre por sobre todo nombre. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite @gethsemane.org y los veremos a la próxima.